Bueno, estamos llegando a la conclusión de lo que es este campamento y en el plan de Dios no sé si esto será para nosotros nuestro último campamento en el Uruguay. Por ahora sí, Dios dirá lo que pasa más adelante. Ya hemos tenido 42 años aquí en el Uruguay. Algunos quizás piensan, bueno, nos estamos jubilando, regresando al lugar de donde somos. Yo solo he pasado 10 años en Estados Unidos de mi vida, después de 18 en Colombia y 42 acá. Pero es otro capítulo de nuestra vida. Pero obviamente queremos estar muy en contacto con ustedes acá. Uno dice, damos gracias a Dios por WhatsApp, que yo pienso seguir enseñando en la facultad donde enseño, allí de Montevideo. Dios mediante, quizás haciendo la misma lectura entre varios hombres que hacemos, entre muchos hombres, enero y febrero, que estamos en eso ahora. Y otras cosas también. No es una jubilación del ministerio, es un tomar un paso al costado, quizás no encargándonos de cosas, pero igual estando involucrados en el ministerio donde estaremos, Dios mediante, en Pensilvania, cerca de nuestra hija y yerno en la familia, donde hay iglesia, donde hay... en este momento donde nos están lloviendo oportunidades, así que no vamos a estar jubilando desde el ministerio para nada. Dios mediante, hasta que Él no nos lleve al cielo, estaremos involucrados en una forma u otra. Pero sí nos preocupa las iglesias aquí, especialmente las iglesias aquí del este, con los cuales hemos tenido mucho vínculo. Me acuerdo cuando hicimos el primer campamento acá, fue todo en el quincho, todo. Ahí dormían los hombres en un lado del quincho, en una esquina, las mujeres en otro. Tuvimos que rezongar un poco a los adolescentes que querían tirar cosas por arriba porque no iba hasta arriba, algunos se acuerdan. Los hombres que roncaban mucho, las mujeres no podían dormir, bueno, todo ese tipo de cosas. Y éramos pocas iglesias acá en el este, pocas, ¿no? Con algunos hermanos. Creo que no llegamos ni a 50 en ese campamento de personas. Y mira lo que Dios está haciendo. Es una gran cosa. En los 40 y pico años que tenemos acá, uno dice, es difícil que la iglesia en el Uruguay esté creciendo. Sí, es difícil, ¿no? Muchos grupos lo admiten. Pero en la perseverancia, no midiendo a través de 5 años, pero midiendo a través de 20 años, uno dice, no, Dios está haciendo una obra acá. Y Dios está edificando su iglesia. Y es tan precioso ver ahora que los que en ese tiempo, cuando arrancamos acá, cuando arrancamos este vínculo en las iglesias del este, ahora son los hijos que están sirviendo, ayudando, llevando adelante los campamentos, y esos hijos ya tienen nietos de muchos de nosotros que estuvimos acá, que Dios mediante también en el futuro estarán sirviendo al Señor y marchando hacia adelante. Pero hermanos, hay una gran necesidad que, como dijimos hace 2 días,
no olvidemos de poner lo primero. Yo hablo de una persona que se crió en un hogar cristiano, gracias a Dios. Mis padres no, pero nosotros los hijos sí. Como muchos de ustedes ahora, los que son de nuestra generación no tuvieron padres creyentes, pero gracias a Dios ahora los hijos sí. Pero hay un gran peligro de ser creyente de segunda o tercera generación. Y el gran peligro, porque yo lo viví, es que sé tan correctamente vivir el estilo de vida cristiano, y lo que si hago algo voy a recibir un rezongo y si no hago eso, no lo hago tan público, voy a estar bien. Lo viví por varios años de mi juventud. Un joven, bien, correcto, hablando las cosas de Dios cuando había que hablar las cosas de Dios, portándome bien cuando estaban las personas indicadas observando. Aprendí tan bien el estilo de vida cristiano que cuando empezó Dios a trabajar en mi corazón en cuanto a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué? Pero yo soy buen creyente, participo, ayudo, hago. Si mi padre, pastor misionero, o otros me pedían, estaba presente. Y me molestó muchísimo que alguien viniera y dijera, pero ¿dónde está la trayectoria? ¿Dónde está el afecto? ¿Dónde está la meta de tu corazón? Bah. ¿Por qué me pregunta eso? Porque como vivimos el primer día, si hablamos bien, si sabemos bien, si podemos relatar hasta los grandes misterios de la Escritura, si nos sacrificamos para la obra y no tenemos el amor de Dios, nada somos. No hay provecho. No edifica la iglesia de Cristo. En el corazón. La obra del hombre, sin la obra de Dios y su carácter impregnado en nosotros, no obra la justicia de Dios. ¿Qué obra? Y la construcción del... tanto en lo físico como también en lo espiritual. Entonces, jóvenes, quizás adultos ya, de segunda generación, todos nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios, y empieza por el desafío que hemos dado aquí en estos días de amar a Dios de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Más que el entretenimiento, más que estar en el grupo de jóvenes, más que estar en una buena comida con buenos amigos, más que estar en un campamento y disfrutar de lindos días y el agua y la comida. El meollo de la vida cristiana está en el amor a Dios.
En Primera de Juan, capítulo 4, vamos a mirar un pasaje quizás conocido por muchos de nosotros, pero quiero apuntar y aplicar lo que está diciendo el apóstol Juan. Juan, cuando estaba escribiendo esto, estaba cerca del fin de su vida. Él fue uno de los ancianos en la iglesia de Éfeso. Había tenido la iglesia de Éfeso tremendos maestros de la palabra de Dios. Pablo, obvio, Timoteo, y sabemos seguro también el apóstol Juan. Oh, ¡qué tremendo! Y el apóstol Juan, cuando él estaba llegando al final de su vida, quiso recordar con cartas, y especialmente esta carta de Primera de Juan, sobre la importancia, el necesario carácter de Dios en las personas, en los creyentes. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 11, nada más. Aunque en cierto sentido pudiéramos mirar todo el capítulo 4, si estuviéramos investigando este tema, también el capítulo 2 de Juan, es decir, el libro o la carta está impregnada de esta idea. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Y cómo pueden gozar de ser esos hijos y esas hijas? ¿Cómo pueden gozarlo? Y acá lo explica. Dice, versículo 7, 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, de esa forma, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Señor, guíanos, porque tu palabra puede ser algo que entra por un lado y sale por otro, o algo que va hasta el profundo de nuestro corazón, por el convencimiento de tu Espíritu. De eso pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Como ya se ha aludido en varios momentos, los apóstoles no estaban viviendo en un momento fácil en todo lo que fue el Imperio Romano. El apóstol Juan, ya hablamos es decir, Pedro y Pablo fueron muertos en los años 64, 65 más o menos por una persecución que arrancó con Nerón. Después la persecución del Imperio Romano bajó un poco. Y luego alrededor del año 93 después de Cristo, otra vez empezó con un emperador que trajo una persecución tremenda y fue el que finalmente, es decir, los gobernadores bajo este emperador fue uno de los que puso a preso a Juan y empezó a perseguir en una forma muy tremenda a la iglesia.
No era fácil ser cristiano. Pero también habían otras cosas que estaban pasando. Otro de los temas de Primera de Juan, en casi todos los capítulos, es la falsa doctrina, la falsa enseñanza que estaba llegando a la iglesia, promovido por algunos que estaban en la iglesia o que llegaban y decían ser de Cristo, pero enseñando cosas que no era la verdad. Pero después lo que estaba pasando también es esto, que los hermanos estaban adaptando formas de tratarse a sí mismos que corresponde mucho a un mundo egoísta, familiacentrista, y no a la familia amplia del Señor Jesús. Que alguien en el mundo exprese un amor fraternal a su familia es normal, es lógico. Los padres a los hijos, el matrimonio, un amor humano, recíproco, que da y recibe. Y cuando se da mucho, quiere recibir mucho. Pero también es un amor que se gasta, porque cuando da y da y da y no recibe nada, o quizás recibe hasta rechazo o violencia de alguna forma, ese amor empieza a menguar, porque es un amor humano. Y eso estaba ocurriendo también en las iglesias. Y uno ve que el apóstol Juan se dedica a ayudar a la gente a entender que hay dos mandamientos primordiales en la Escritura, y no podemos decir que estamos cumpliendo el primero de amar a Dios de todo corazón si no estamos amando al hermano, a la hermana. Un amor que nosotros ya definimos, un amor que es un aspecto activo, es decir, que en acción, que siempre involucra sacrificio de sí mismo. Ese es el amor de Dios. Y cuando aquí el apóstol Juan está empezando, él sabe que está hablando la iglesia, pero también sabe que estaba hablando a una iglesia que, bueno, si el Señor me diera un 6 de 10 en el amor, en la hermandad, creo que estoy bien, como en el liceo. Si paso un poquito, estoy bien. ¿No es así, profesor? Pero en la iglesia no es así, gente. No requiere la mitad más uno de nuestro amor. Eso no es el amor de Dios. La mitad más uno, un poco más que un montón. Que pueda destacarme un poquito porque hice esto, hice aquello, hago esto. ¿Cómo me van a reclamar si yo me sacrifico más que cualquier que trabaja con los niños, que trabaja con los adolescentes, que trabaja en la iglesia, con los adultos, en el servicio, en las distintas cosas? Gente, no estamos buscando cuánto sacrificio. Como dijimos el primer día, el sacrificio sin amor de Dios, ¿a cuánto suma? 0. 0. Porque Dios nos está llamando a otro tipo de sacrificio. Sacrificio, por cierto, con amor, no egoísta.
Y a veces es confuso eso. Sí, a veces dentro del corazón humano es confuso, sí. Amados, gente, hijos de Dios, amados en las iglesias, Juan dice, amémonos unos a otros. El mandato. Gente, no hay ninguna razón por la cual yo no puedo amar a otra persona dentro de la congregación. No hay, no existe. Porque como vimos también el segundo día, Jesús aún dijo esto. Si solo amas a los que te aman, si solo saludas a los que te saludan, si solo le haces bien a los que te hacen bien, pues, los cobradores de impuestos, los que estafan a todo el mundo, eso hacen ellos también. Entonces, ¿qué hijo de tu padre sos tú? Como vimos el segundo día, cuando Dios habló de sí mismo, cuando se reveló a Moisés, reveló su carácter. Misericordioso, perdonador, con paciencia, que perdona. Y como Jesús reitera eso también en muchas de sus enseñanzas, en especial marcando el primer mandamiento y el segundo. Y eso aquí es lo que está diciendo el apóstol Juan. Por algo él se llama el apóstol del amor, porque lo habla en su evangelio y lo habla mucho aquí en sus epístolas. Entonces su mandato, primero, amados, amémonos unos a otros. Punto. Sin excusa. Sin pero. Ahora, ¿por qué? Lo explico. Porque el amor es de Dios. El amor, que es el carácter de Dios, viene de Dios. No estamos hablando de amor romántico, ni tampoco el amor humano que es de va y ven. Si recibo, doy. Y hasta voy más allá. Y voy más allá, pero dejo de recibir, ahora sí me costó cantidad. Amor humano, no. Porque el amor es de Dios. Y sigue diciendo, todo aquel que ama como Dios, es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué conoce de Dios? ¿Cómo conoce a Dios? A ver. ¿Qué es parte de su carácter? Conoce el carácter de Dios. Es decir, ama a Dios. Tiene una relación de afecto que está dispuesto a sacrificarse por conocer mejor a Dios. Y cuando ese sacrificio está en juego por la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace Dios? ¿Qué? Segunda de Corintios 3, versículo 18. Estamos medio dormidos, ¿no? Cuando contemplamos a Dios, nos transforma a su imagen. Por el Espíritu de Dios. De gloria en gloria. De esa gloria que emanaba del Señor. ¿Qué gloria vio? Escuchó su carácter. Su gloria, su carácter. Como Jesús, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Su gloria, su carácter. Y Dios quiere, cuando nosotros, dice acá, el que ama, como Dios dice, es nacido de Dios y conoce a Dios.
Para los que conocemos a los proverbios, perdón ahí, están todos hechos del mismo molde, ¿no es cierto? Uno mira los más chiquitos o los más grandes y uno dice, oh, es un proverbio. Felicitaciones, proverbios. ¿Por qué todos son parecidos a los padres? ¿Por qué? Porque son hijos de los padres. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Eres un verdadero hijo de Dios? ¿Hija de Dios? Entonces, si conoces a tu padre, sos hijo o hija de tu padre, es natural, es normal. Vas a mostrar esa característica tan importante de tu padre. Amor. Pero si no amas, acá lo dice, el que no ama no ha conocido, no ha contemplado a Dios, porque Dios en su carácter siempre es amor. Gente, es importante esto, porque uno ve en las Escrituras, a veces, uno dice, ¿Dios habla de odiar al impío? Sí, varias veces en los Salmos. Dios habla de su enojo hacia los necios, los rebeldes. Sí. Pero una cosa, gente, esto no es el amor humano. Dios nunca actúa fuera de su carácter, aún en su juicio, aún en su enojo, aún en su condenación, está actuando en amor. Porque es amor. A nosotros nos cuesta entender eso. ¿Por qué? Porque es una cosa o la otra, porque entra nuestras emociones y no entendemos cómo uno puede condenar a una persona ejerciendo su amor. Pero eso es lo que habla la Escritura. Uno dice, entonces tenemos que reestructurar nuestros pensamientos en cuanto al amor de sí, exacto. Porque Dios no puede, es como uno decir, bueno, Dios para esto, porque hace esto, tiene que actuar fuera de su santidad. No, para un momento, gente, no. Es su carácter. Dios es santo. Y aún en lo que hace, en la condenación o juicio, uno dice, bueno, eso es correcto, porque juicio y condenación. Juicio por la santidad. Sí, pero gente, los que son de su carácter siempre va a actuar así. Y cuando nosotros hemos nacido de Dios y contemplamos a Dios, cuando conocemos a Dios, entonces algo empieza a cambiar en nuestro corazón. Dice, porque Dios es amor. Quiero que miren conmigo en Filipenses. Pudiéramos mirar Filipenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. Mirar las oraciones del apóstol Pablo por estas congregaciones. ¿Qué importancia tiene el amor de Dios en estas oraciones que ponen una prioridad en la necesidad
de esos creyentes, esas congregaciones, esos verdaderos hijos de Dios. Filipenses, capítulo 1, versículo 9, dice: y esto pido en oración, después de haber dicho este versículo acá, ¿no? El versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la llevará a completar, la llevará a la madurez, al fin deseado por Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, el apóstol Pablo dice: ahora, teniendo esa certeza, quiero enseñarles, escribirles lo que estoy orando día y noche por ustedes. Dice 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más, que crezca. Mi afecto sentimental hacia los hermanos, no necesariamente. Porque a veces los hermanos no son muy amables, humanamente hablando. A veces yo no soy muy amable, humanamente hablando. Todos los que hemos tenido hijos nos hemos frustrado con nuestros hijos. Y uno dice: pero ¿por qué? Porque muchas veces no somos amables, ni nuestros hijos, ni como hijos de Dios. Pero Pablo está diciendo que vuestro amor abunde, crezca, pero crezca en una forma que uno dice: bueno, aquí hay progreso. Este es un corazón que está progresando en amor, que está creciendo, aprendiendo y creciendo. Y dice, sigue diciendo: abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, en el saber cómo es esto y cómo es Dios, cómo es nuestro Señor Jesucristo, y conocimiento. Y esto es un conocimiento por experimentarlo. Sabe porque lo está viviendo. Ahí estás tú. Estás conociendo y creciendo en el amor de Dios, porque a la medida que vas aprendiendo cómo es el Señor, a la medida que vas contemplando al Señor, su carácter, estás diciendo: Señor, me doy cuenta que yo no estoy ahí, no soy yo eso, pero quiero ser, quiero que tu carácter empiece a cavar hondo en mi corazón y que tu espíritu esté produciendo o transformando mi carácter. ¿Por aprender más? Sí. Y poner ese conocimiento a la práctica, exactamente, es lo que está diciendo. Y luego él dice, el 10, para que sepas muy bien la voluntad de Dios para tu vida. Sí, acá lo dice, para que aprobéis lo mejor. Ustedes que son jóvenes que están acá, tercero, cuarto, quinto, sexto, están a 5 a 8 años de hacer varias decisiones
importantísimas que va a determinar el rumbo de tu vida. No estén aquí pensando, tengo 16 años, me quedan 2 años más, 3, para estar en el liceo, estar en casa, colaborar algo en la iglesia, pero yo qué sé qué voy a hacer. Es que la voluntad de Dios es tan complicada, yo no sé, yo hablo con alguien y bueno, dígame, ¿qué quiere Dios para mí? Un consejero sabio no te va a decir el oficio o, es decir, el estudio que necesitas tomar. Te va a decir, eso te corresponde a ti. Vamos a orar, vamos a evaluar, yo te ayudo, pero la decisión la tienes que tomar tú. ¿Qué rumbo va tu vida? Ahora, lo que sí te puedo decir es lo que dice la palabra de Dios. Necesitas conocer más y más a Cristo. Damos gracias a Dios por la pareja que se anuncia hoy. Y muchos jóvenes dirán, si tuviera un muchacho, una chica que realmente quiere seguir al Señor, ahí sería mucho más fácil para mí seguir al Señor. Pero ahora me cuesta porque no tengo una novia, no tengo un novio al lado mío que me ayude. Jóvenes, si escuchas algo decir esto, diga, así no. ¿Qué muchacha que sigue a Dios quiere arrastrar a un joven en las cosas de Dios? No. Quiere un hombre que está siguiendo a Dios. Y mira y dice, ya hace varios meses estoy mirando la vida de este joven y está siguiendo a Dios. Y no tiene a ninguna chica al lado, no lo está siguiendo por tener una compañera. Yo también estoy siguiendo a Dios. Que juntemos nuestras vidas y sigamos juntos. Eso es lógico, eso es lo que Dios quiere. Así quiere Dios. No busque a la novia para seguir a Dios, no busque al novio para seguir a Dios. Si es por eso, no van a seguir a Dios bien, porque no es el primer amor. Y hasta puede llegar a ser un ídolo y reemplazar a Dios, el afecto a Dios, por esa persona, pensando que en esta relación voy a estar realizado, pero no como creyente, gente. Vas a estar frustrado. Pablo está diciendo, para que aprobéis lo mejor. Conocer por experiencia el amor de Cristo, haberlo vivido. ¿Para qué? Para que cuando tome decisiones, esté tomando decisiones por amor a mi Señor. No por lo que yo quiero. Y para que esté contento y realice mis sueños. Eso es egoísmo. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Gente, esto es tan importante. El amor nos ayuda, es decir, obra en nosotros, para que el momento que nosotros estamos pisando mal, hay hipocresía en nuestra vida. Y gente, normalmente si un creyente es un hipócrita, Dios se encarga de que alguien diga, mamá, papá, esto no es lo que Dios quiere. O, hermano, te escuché hablar hoy.
¿Qué está pasando en tu vida con el Señor? No, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque un hijo de Dios que tiene una relación de amor con Dios, ¿cómo justifica tu boca, tu crítica, tu mal sentir hacia los otros? ¿Cómo justifica eso? ¿Qué le dices al Señor cuando estás orando a Él y tienes una tremenda mancha de falta de amor? Para que seáis sinceros, dijimos el otro día en el taller, lo peor que podemos hacer para nuestros hijos es ser hipócritas. Una cosa en la iglesia y en el ministerio que tenemos, que nos toque, y otra cosa en la casa. Rompe nuestra autoridad como hijos e hijas de Dios. Es la forma más fácil que nuestros hijos no quieran seguir a Dios. Damos gracias a Dios por su gracia, porque aún a pesar de eso, Dios obra. Para ustedes que tienen hijos rebeldes, lejos del Señor, leí algo el otro día que decía esto. Adán y Eva tuvieron el mejor padre posible y las mejores condiciones posibles. Una comunión impresionante. Igual se rebelaron contra su padre. Por su propia voluntad, por su propia rebeldía. ¿Ocurre? ¿Pasa? Sí. ¿Hemos participado en eso? Indudable. ¿Dios es un Dios de gracia que puede ir más allá de esas situaciones? Claro que sí. ¿Y sabe qué? El último capítulo no se ha escrito todavía. Dios, en su misericordia y su gracia, como nos salvó a nosotros, también puede ayudar a nuestros hijos, nuestras hijas, a dar vuelta al Señor. Porque Dios es un Dios de redención, de gracia, de misericordia, que perdona a los pecadores. Dice acá, en la oración todavía en Filipenses. Ahora, ¿qué va a resultar de una persona que está creciendo más y más en el conocimiento de Cristo? Una persona que por ese conocimiento de Cristo y su carácter está tomando buenas decisiones en cuanto a su vida. Y está mostrando la integridad de ese carácter, creciendo en su vida. ¿Qué va a resultar? Lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, por gloria y alabanza a Dios. Porque Dios está obrando esto y produciendo frutos de justicia, no fruto del esfuerzo humano. Un edificio puede ser fruto de justicia, ¿cómo no? Absolutamente. Un cocinar en el campamento puede ser fruto de justicia, absolutamente. Gracias a Dios. Pero también puede ser en el esfuerzo humano, por razones de no glorificar a Dios. Normalmente razones que enfocan a uno. Puede ser. Yo puedo predicar para el halago de otros, puedo. ¿Dios quiere eso? No. ¿Qué produce? Nada soy. Porque no estoy reflejando el carácter de Dios, de Cristo.
llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Regresemos a Primera de Juan 4. Tenemos ahí el mandato, y ahora en el versículo 9 tenemos también cómo él muestra contundentemente el amor de Dios, algo muy conocido nuestro, y él dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Es un versículo, es decir, muy parecido a Juan 3:16. Porque de tal manera amó al mundo, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vivamos por él, en esa vida eterna. Eso es la mayor muestra del amor de Dios. En su persona, en su Hijo, muriendo, sacrificándose hasta la muerte de cruz, de vergüenza, de cruz, de muerte criminal, de cruz. Ese es el amor que ha mostrado Dios. Y después la última frase de este versículo: para que vivamos por él. ¿Qué vida? La vida eterna, como dice Juan 3:16. La calidad de vida de un hijo o una hija de Dios, que aprenden esa calidad de vida eterna a irradiar el amor de Dios en su vida, en su trato con otras personas, pero primero en su relación personal con Dios. Y el 10 dice, sigue en esta idea, ¿qué es lo que hizo Jesús para nosotros para que sea una solución contundente de su amor? Dice, y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, nosotros no arrancamos el proceso y no fue por nuestro esfuerzo que llegamos ahí. Empezó con la iluminación del Espíritu Santo de Dios, por la convicción del Espíritu Santo de Dios, trayéndonos a el nuevo nacimiento, la regeneración, obra de Dios. Él lo hizo. Él lo empezó y Él lo efectuó y seguirá haciendo esa vida eterna hasta la culminación, como vimos ahí en Filipenses. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un asunto. Esta palabra propiciación lo usa 2 veces Juan. No es algo que usamos mucho en el idioma español. Algunos de ustedes que han estudiado la Biblia, capaz que algo saben de esto. Está diciendo, Él es todo lo necesario. Es decir, cuando Él vino envió a su Hijo en propiciación. Ahora, esto relata al libro de Levítico, capítulo 16. No vamos a ir ahí porque no tenemos tiempo. Pero cuando Dios estaba armando el tabernáculo, como esta carta, cuando Él estaba armando la parte del lugar santo, allí en el lugar santo habían 3 muebles. En el patio había el altar del sacrificio
luego el lavacro donde se lavaba. Al entrar en el lugar santo, que pudiéramos decir, entrar por allí, había el pan de la muestra, también se llama el pan de la muestra, el pan que representaba, bueno, luego a Jesús. Estaba el candelabro al otro lado, y enfrente de una cortina estaba un altar del incienso que lo usaban para las oraciones de mañana, a las 6 de la mañana, arrancar la jornada, el altar, y a la tarde a las 6, eso se empezó en el tabernáculo y luego se trasladó al templo. Pero atrás de la cortina estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y una vez en el día de expiación, el sumo sacerdote entraba a ese lugar y rociaba el arca del pacto, pero especialmente la tapa, donde había 2 querubines, ángeles, y allí un asiento o la tapa, él rociaba la sangre allí. Para el perdón de pecados del pueblo. Ese lugar se llamaba el propiciatorio. El lugar, y la palabra quiere decir, el lugar del asiento de la misericordia de Dios. Y cuando Dios venía a hablar con su pueblo, a hablar con Moisés, cuando su presencia estaba sobre el altar, ese era el lugar. Dios miraba al pueblo desde el asiento de misericordia. Y cuando habla el Nuevo Testamento de que Jesús es el propiciatorio, está diciendo en Jesús y en el derramamiento de su sangre, en su sacrificio, se completó todo lo necesario para que Dios nos mirara, nos viera en misericordia. Porque todos lo necesitamos. Él es lo que completa, lo que llena toda la misericordia de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, gente, aquí está diciendo, en Jesús tenemos todo lo necesario para entender, aceptar y vivir el amor de Dios. Él hizo todo lo necesario. Luego, como nosotros vimos ayer, que eso es posible por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Y él termina con el versículo 11. Otra vez, amados, pueblo de Dios de las iglesias del este, amados. Esto es para nosotros también. Si Dios nos ha amado de esa forma, así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hijo e hija de Dios, aquí no hay un pero. Aquí no hay un pero. Dios nunca manda lo que Él no provee, todo para que lo hagamos. No hay un pero aquí. No hay. Aún una persona que se ha dicho tu enemigo, no hay un pero aquí.
Si Dios nos ha amado así en Jesucristo, en todo lo que Él ha hecho, en completar todo lo necesario para yo vivir la vida eterna, la calidad de vida de Cristo en este mundo y aprender a irradiar el carácter de Dios, es indudable que debo amar los unos a los otros. Amarnos, nosotros amarnos unos a otros. El amor a Dios, que se muestra si está intacto, si está bien o si no está bien, por la forma que amamos o no amamos a nuestro prójimo. Eso es lo que Pablo oraba por la iglesia, en Filipos, en Colosa, en Efesios. Y para terminar, eso es lo que Juan escribe la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, terminamos aquí. 30 años antes, en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo había advertido a los ancianos de Éfeso, y seguramente algunos de esos ancianos en Éfeso luego fueron los que arrancaron o plantaron las 7 iglesias alrededor de Éfeso, la cual tenemos acá, la primera siendo Éfeso. ¿Por qué? Porque Éfeso era la iglesia madre. Y estos otros 6, en un semicírculo alrededor de Éfeso, fueron de a poco estableciéndose y creciendo. Pero Éfeso, la iglesia madre. Y el apóstol Pablo en Hechos 20 les advierte sobre gente que va a venir con doctrinas falsas y va a tratar de estorbar y causar tremendos disturbios dentro de la iglesia. Cuídense. ¿Y sabe una cosa? La advertencia siguió. 30 años después, el problema de ellos no es falsa doctrina. No es. Gracias a Dios podemos decir, entre casi todas nuestras iglesias, acá del este sí, no es falsa doctrina nuestro problema. ¿Pero qué problema tenía Éfeso? 4. Pero tengo, Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gente, piénselo bien. Esto no lo digo porque yo lo digo. Muchos comentarios lo dicen. Esto no es el amor necesariamente al convertirse. El primer amor del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el amor a Dios. El amor que se sacrifica por otro, según lo que Dios dice. Su servicio era rutina. Sí, probablemente. Su enseñanza y predicación, bueno, bíblicamente, correcto, según los apóstoles habían enseñado, excelente. Pero ¿qué pasa? Se ha institucionalizado el trabajo en el servicio y los de segunda y tercera generación empiezan a saber cómo es el estilo de vida. Y empezamos a olvidar en conjunto, porque tenemos más años con el Señor, que nuestro primer amor tiene que ser nuestro Dios. De todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas.
Y él dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Gente, es muy fácil que las presiones, las demandas, los quehaceres de nuestras vidas empiecen a afectar nuestro corazón para que se vuelva rutina nuestro ministerio y nuestro trato el uno con el otro. Y cuando no hay amor, no hay nada. La Escritura lo dice. Oremos. Señor, ayúdanos. Somos tus hijos, Señor, somos tus hijas, pero a veces nos distraímos, nos dejamos distraer. A veces nos confundimos. ¿Por qué no miramos con profundidad tu carácter? Porque nos olvidamos que tu amor es lo primordial, el amor a ti, el amor a otros. Pero Señor, si tú nos estás mostrando personas, situaciones que no está bien, que nosotros sepamos, Señor, arrepentirnos, como tú manda esta iglesia, y ante ti establecer una relación de amor con el deseo de ir creciendo. En el nombre de Cristo. Amén.